todos, vamos a empezar ya con el tema 3 de la asignatura, el tema de probabilidad. Venga, estamos en la página 8 del dossier y empezamos con el estudio de la probabilidad. Antes de nada, 3.1, conceptos generales de probabilidad. En este primer vídeo vamos a trabajar con los conceptos generales de probabilidad, que nos servirá para todo lo que utilizaremos después. Entonces, podemos hablar de sucesos aleatorios y espacio muestral. Primero, ¿qué sería un experimento aleatorio? Un experimento aleatorio sería cualquier experimento que no podemos predecir el resultado que nos dará y que por tanto diremos que dependerá del azar. Un experimento aleatorio es algo que no podemos predecir el resultado y por tanto no sabemos el resultado que nos dará y por eso trabajaremos con probabilidades, ahora lo veremos, ¿sí? Así que experimento aleatorio es algo que no podemos predecir, que depende del azar. Por ejemplo, si tiramos un dado y miramos el resultado que nos sale, ¿no? Yo no puedo predecir si me va a salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, así que tenemos que es un experimento aleatorio el hecho de tirar un dado, porque no sé qué resultado va a dar, dependerá del azar, no lo puedo predecir, ¿no? Lo que sí podemos hacer con un experimento aleatorio es definir lo que se llama su espacio muestral. El espacio muestral sería los posibles resultados que nos puede dar la variable. Por ejemplo, los posibles resultados que nos puede dar la variable sería, si hablamos de tirar un dado, pues sería que saliera un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. ¿Sí? O si hablamos, por ejemplo, de tirar una moneda, ¿no? Si tiro una moneda, no sé si va a salir cara o cruz, pues el espacio muestral sería cara-cruz, ¿no? Lo podríamos definir así. Venga, eso sería un experimento aleatorio y estos serían los espacios muestrales. Luego podemos hablar de un suceso. Un suceso, un esdeveniment, se refiere a cualquier combinación dentro del espacio muestral. Por ejemplo, un suceso podría ser que nos salga el número, un número par. Suceso A, podemos decir que sea que nos salga un número o impar, tenéis aquí, ¿no? Bueno, que nos salga un número impar, por ejemplo. Pues eso sería un suceso, es una combinación de los posibles resultados que tenemos. Que salga un número impar sería un suceso dentro del espacio muestral. Aquí tenéis varios ejemplos, 10 ejemplos. Tenemos un dado, expresa el suceso A, que saquemos un número impar. El suceso B dice sacar un número inferior a 4, es decir, 1, 2 o 3, ¿no? Y el suceso C dice sacar par, pero que no sea un 2. Sacar un número par que no sea un 2 sería un 4 o un 6, ¿no? Bueno, todos estos serían ejemplos de posibles sucesos, ¿no? Podríamos hacer los sucesos que quisiéramos siempre que sea cualquier combinación dentro del espacio muestral. Y con los sucesos podemos hacer una serie de operaciones. Las operaciones con los sucesos son las siguientes. Podemos hablar en primer lugar de la unión de dos sucesos. La unión de dos sucesos se refiere a que ocurra un suceso o que ocurra el otro. Esto lo podemos definir como O, que ocurra A o que ocurra B. Esta U así más alargada sería la unión de dos sucesos. Vamos a poner aquí unión. Y se refiere a que ocurra una cosa o que ocurra la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí que ocurra A o que ocurra B, ¿cuándo estaría ocurriendo o A o B? Si sale un 1, ¿está pasando o A o B? Sí, estaría pasando las dos cosas. No es uno excluyente, es decir, sería que ocurra una cosa o la otra o las dos, ¿eh? Por ejemplo, el 1 forma parte de una cosa o la otra, ¿sí? El 2 forma parte del suceso B, no del A, pero forma parte de A o de B, sí, forma parte de B. El 3 forma parte de A o de B, sí, forma parte de los dos. El 4 forma parte de A o de B, no, este no forma ni de A ni de B, así que sería el 4 no estaría dentro de la unión. Y el 5, que ocurra A o que ocurra B, el 5 estaría dentro de que ocurra A o que ocurra B, sí, ¿no? Porque estaría ocurriendo A. Y el 6 no, porque no sería ni A ni B. Pues esta sería la unión de estos dos sucesos. Luego podemos hablar de la intersección. La intersección la expresaremos con esta U invertida y lo vamos a leer como una I. Es decir, es que ocurra lo primero y que ocurra lo segundo. Que ocurran las dos cosas a la vez. Que ocurra A y a la vez B. ¿Cuándo ocurrirían a la vez A y B?
¿cuándo ocurrirán a la vez A y B? Si sale un 1, ¿ocurriría A y B a la vez? Sí, estaría pasando las dos cosas. Pues el 1 forma parte de la intersección. Si sale un 2, ¿estaría pasando A y B a la vez? No, el 2 solo sería la B, pero no la A. Si sale un 3, ¿estaría pasando la A y la B? Sí. ¿Y si sale un 4? No. Si sale un 5, solo la A, así que no sería A y B. Los únicos resultados en los que se estaría ocurriendo tanto A como B sería el 1 y el 3, ¿no? Pues esa sería la intersección. Y luego, por último, podemos hablar del complementario. El complementario se refiere, lo expresaremos así, con una rayita arriba o con una C pequeñita, se puede expresar de las dos maneras. Eso quiere decir que no ocurra el suceso que estamos estudiando. Esto lo vamos a leer como no, como que no ocurra el suceso A. Si el suceso A es 1, 3, 5, pues el complementario de A, ¿qué será? Todo aquello que no sea A, es decir, 2, 4 y 6, todo aquello que queda fuera de A, todo aquello que no es A, ¿sí? Todo el resto de espacio muestral que no es A. Venga, pues aquí tendríamos un ejemplo de unión, de intersección y de complementario. Todo esto se puede expresar también con unos gráficos que son los diagramas de Venn o de Euler-Venn. En estos diagramas vamos a representar dos sucesos, ¿no? Esto sería todo el espacio muestral. Aquí tenemos el suceso A y aquí tenemos el suceso B. Vamos a poner otro ejemplo que no sea lo del dado. Imaginaros que estos son todos los alumnos que han hecho el examen. Unos cuantos, el suceso A sería que han aprobado el examen, ¿sí? Y luego el suceso B sería pues que son del grupo de tardes, ¿no? Estos van de tardes a la universidad y estos han aprobado. Así que me quedaría el espacio dividido en 4 partes. La gente que no ha aprobado y que no es de tardes, la gente que ha aprobado pero que no es de tardes, la gente que ha aprobado y es de tardes y la gente que no ha aprobado pero sí es de tardes, ¿no? Nos quedaría todo dividido en esas 4 partes. Así que si quiero expresar la unión de A o B, ¿qué sería? Todo aquello que sea gente que ha aprobado o que sea de tardes, es decir, sería este área de aquí, ¿sí? La unión de A o B. Después, si hablamos de la intersección de A y B, sería todas aquellas personas que han aprobado y que son de tardes. Que han aprobado y que son de tardes sería este área de aquí, ¿no? Pues definiríamos este área como la intersección de A y B. Y después tendríamos el complementario. El complementario sería todo aquello que no es el suceso A, es decir, sería todo el área que nos quedaría fuera del suceso A, ¿no? Venga, complementario del suceso A. De este gráfico también se puede deducir una fórmula que vamos a ver después, que es que si hablamos de la unión de A o B, si hablamos de la probabilidad de la unión de A o B, ¿cómo la podríamos obtener, la probabilidad de la unión de A o B? Pues podríamos decir, pues puedo coger la probabilidad de A, que sería este área, ¿no? Le sumo la probabilidad de B, porque es una cosa o la otra. Pero ¿qué ocurriría en este caso si cojo la probabilidad de A más la probabilidad de B? Que estaríamos contando 2 veces, tanto en un grupo como en el otro, a los que estén aquí, a los que estén en la intersección. Así que estos los estoy contando 2 veces. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Quitarle la intersección de las dos cosas, ¿sí? Es decir, vamos a quitarles una vez a los que están en medio porque los hemos contado 2 veces. Así que si quiero calcular la unión de algo, lo puedo obtener a partir de la probabilidad de lo primero más lo segundo, pero hay que quitarle la intersección. Eso lo vemos muy fácilmente con estos diagramas de Euler-Venn, ¿no? Venga, probabilidad en sucesos aleatorios, conceptos básicos. Venga, ahora estábamos ya introduciendo un poquito el tema de probabilidad, pero vamos a definir bien qué sería la probabilidad. El concepto clásico de probabilidad es el de Laplace. Laplace fue de los primeros que trabajó con probabilidad y definió la probabilidad de un suceso como el cociente, la división, entre los casos favorables y los casos posibles.
casos favorables entre los casos posibles, ¿no? Así que ese sería el concepto clásico de probabilidad. Por ejemplo, si tenemos 6 bolas en un bombo y de las 6 bolas tenemos que 2 de ellas son negras y 4 son blancas, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola negra? Pues serían 2 casos favorables, ¿no?, de 6 posibles. Así que 2 entre 6 sería un 0,3 periódico. Pues la probabilidad de sacar una bola negra sería 0,3 periódico. Como en los sucesos aleatorios no podemos saber qué resultado nos va a dar, ¿no? Lo que vamos a hacer es, vamos a intentar estudiar las probabilidades. Es decir, si tenemos muchos números o pocos de que ocurra ese suceso. Una probabilidad de 0 es una probabilidad imposible, ¿no? Significa que es algo imposible. Y 1 significa que es algo seguro. Así que los diferentes sucesos, ¿no?, que tenemos, vamos a estudiar si tienen muchos números de ocurrir, si se acerca a 1 la probabilidad, o si es muy poco probable que ocurran, si se acerca a 0, ¿no? Sí, hasta el extremo de que el 0 sería algo imposible y el 1 es algo al 100% seguro, ¿no? Concepto clásico de probabilidad. Después tenemos también el concepto experimental de la probabilidad. Hay veces que esto no lo podemos hacer porque no tenemos todo el espacio muestral, no tenemos todos los elementos. Por ejemplo, el examen de bioestadística debe ir. Imaginaos que yo no sé la gente que ha aprobado del examen de todos los que han hecho el examen, así que no tengo todo el espacio muestral. Si lo tuviera haría casos favorables entre casos posibles, pero yo no lo tengo. Así que lo que tengo es una muestra. Puedo coger una muestra y decir, vale, pues de 10 alumnos que les he preguntado, resulta que 7 han aprobado y 3 han suspendido. ¿Sí? Podemos trabajar con una muestra. Pues sabemos que la frecuencia relativa que obtenemos en una muestra tiende a aproximarse a la probabilidad. Es decir, si en la muestra el 70% de la muestra han resultado ser alumnos aprobados, pues podemos deducir que habrá una probabilidad cercana al 70% de que aprobemos el examen, ¿sí? Si esta muestra ha sido representativa, pues la probabilidad tenderá a acercarse. La concepción experimental de la probabilidad nos dice que la probabilidad tiende a aproximarse a la frecuencia relativa, ¿sí? Cuanto mayor sea la muestra, más tendemos a acercarnos a la frecuencia relativa, ¿sí? Más exacta será la aproximación de la probabilidad y de la frecuencia relativa. Bien. Y luego tenemos otra forma de trabajar con probabilidades, que es el diagrama del árbol. Vamos a volver a poner el ejemplo aquel que decíamos. Tenemos 6 bolas y 2 son negras y 4 son blancas, ¿no? Pues cuando tengamos que trabajar con sucesos de tipo secuenciales, es decir, primero pasa una cosa, luego pasa otra, luego pasa otra, entonces se puede trabajar de una manera que es con el diagrama del árbol, haciendo bifurcaciones cada vez que ocurra un suceso. Por ejemplo, al principio, imaginaos que cogemos 2 bolas, ¿no? ¿Cómo sería la primera bola? Puede ser que nos salga una bola blanca o que nos salga una bola negra, ¿sí? La primera bola puede ser blanca o puede ser negra, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que salga blanca? Hay 4 blancas de 6 posibles, 4 de 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga negra? 2 de 6. Bien. Una vez hemos cogido la primera bola, si ha salido blanca, ¿cómo me va a salir la segunda? Pues también puede ser que me salga blanca o que me salga negra. Y si me ha salido negra la primera bola, la segunda puede ser también o blanca o negra. ¿Sí? Así que podríamos ir haciendo esta ramificación todas las veces que quisiéramos. ¿Cuál es la probabilidad de que si la primera me ha salido blanca, la siguiente salga blanca? Si la primera me ha salido blanca, esta ya no la tengo. Así que ¿cuál es la probabilidad ahora? Si imaginaros que cojo las bolas y no las pongo, si las repusiera, si las volviera a dejar, entonces la probabilidad sería siempre la misma. Pero si yo cojo la bola y ya no la vuelvo a meter, entonces ahora yo he cogido una primera bola, ha salido blanca. La siguiente, ¿qué probabilidad hay de que salga blanca? Ahora solo me quedan 3 blancas de un total de 5. Bueno, así igual. 3 blancas de 5. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que si la primera es blanca, la siguiente sea negra? Pues me quedarán 2 de las 5 ahora, ¿no?
Y si la primera ha sido negra, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente sea blanca? Pues quedarían 4 de las 5 y la probabilidad de que la siguiente sea negra sería solo una de las 5, ¿sí? Así que nos quedaría todo esto. Bien, entonces a partir de aquí, una vez hemos planteado esto, vamos a colocar los diferentes sucesos al final de las ramas y en las ramas vamos a colocar la probabilidad aplicando la ley de Laplace, el concepto clásico de probabilidad. Para calcular la probabilidad de cada una de las secuencias, sencillamente vamos a multiplicar las probabilidades de las ramas. Multiplicamos la probabilidad de las ramas, es decir, la probabilidad de blanca y blanca, la probabilidad de blanca y negra, la probabilidad de negra y blanca, probabilidad de negra y negra. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda también? Pues sería 4 de 6 por 3 de 5. Haríamos el cálculo, 4 de 6 por 3 entre 5 nos daría igual a 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca y la siguiente negra? Pues sería 4 de 6 por 2 de 5, sería 0,27. Y de que la primera sea negra y la segunda blanca sería 2 de 6 por 4 de 5, sería 0,27 otra vez. Y de que la primera sea negra y la segunda también, pues sería 2 de 6 por 1 de 5. Sería 0,07, ¿no? Venga, si sumamos todo esto, nos debería dar igual a 1, porque tiene que ser la probabilidad de todo. Aquí hemos ido redondeando, hemos redondeado para arriba este y este, así que nos quedaría en este caso 1,01, pero es por el redondeo, ¿eh? Si lo hiciéramos exacto nos daría siempre 1. ¿No? Que ocurra cualquiera de estas combinaciones es algo seguro, es decir, tiene probabilidad de 1. Podemos hacer así para comprobar que no nos hayamos equivocado. Es decir, hay un 40% de probabilidades de que la primera sea blanca y la segunda también. Hay un 27% de probabilidades de que la primera sea blanca y la segunda negra. 27% de que la primera sea negra y la segunda blanca y 7% de que las dos sean negras. Pues en función de lo que nos pregunten, con este gráfico podemos resolver la probabilidad correspondiente. A veces os pueden preguntar también por la probabilidad de una combinación de sucesos cuando hablamos del diagrama del árbol. Es decir, por ejemplo, 0,27 era la probabilidad de negra-blanca, pero a lo mejor me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una blanca y una negra? Da igual el orden. Probabilidad de que me salga una blanca y una negra, pues sería 0,27 más 0,27 sería 0,54, ¿sí? Sería 0,54 la probabilidad de que nos salieran dos bolas de diferente color, ¿no? Bueno, de diferente tipo, ¿sí? Así que si nos preguntan por más de un elemento, pues sencillamente sumamos las probabilidades. O si nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan las dos bolas iguales? Pues 0,47, ¿sí? A partir de aquí os pueden preguntar sobre cualquier combinación una vez hemos planteado las secuencias. Pero ya os digo, esto sirve sobre todo cuando tengamos que trabajar con algo de tipo secuencial. Primero ocurre una cosa, en función de lo que pasa ocurre otra y las probabilidades nos van cambiando. ¿Sí? Si las bolas yo las cogiera y las volviera a dejar, entonces todo el rato tendríamos la misma probabilidad, ¿eh? Sería esto 4 sextos, 2 sextos, 4 sextos y 2 sextos. Pero si yo cojo la bola y no la vuelvo a meter, entonces estará cambiando la probabilidad, ¿eh? Muy bien. Vale, continuamos. Página 9. Luego tenemos otro tipo de probabilidades, que son las probabilidades que se llaman probabilidades condicionadas. Una probabilidad condicionada la expresaremos así, y quiere decir la probabilidad de que ocurra el suceso de arriba si sabemos que ha ocurrido el suceso de abajo. ¿Cuál es la probabilidad de que nos ocurra esto si sabemos que ha ocurrido el otro suceso? En el caso de antes que habíamos trabajado sería, ¿cuál es la probabilidad de aprobar el examen si sabemos que somos del grupo de tardes? Probabilidad de aprobar si somos de tardes. Esa probabilidad siempre la podremos resolver
haciendo este cálculo? Será la probabilidad de que ocurra A y B a la vez entre la probabilidad de que nos ocurra el suceso B. Siempre una condicionada se resuelve, una probabilidad condicionada la resolvemos dividiendo la intersección entre la condición. Intersección entre condición. Vamos a verlo gráficamente con el diagrama de Venn, que se entiende mucho mejor. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que apruebe si soy de tardes, ¿qué es lo que estaríamos buscando? Si yo soy de tardes, si soy de este grupo, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe? Pues estos son los que aprueban, de todos los que son de tardes, que son estos, ¿no? Así que, si yo quiero saber la probabilidad dentro de los de tardes de que aprueben, casos favorables entre casos posibles de los de tardes, ¿no? Es decir, sería dividir esto respecto a esto, es decir, intersección entre la condición, ¿no? ¿Sí? De ahí sale la fórmula de la condicionada. Utilizaremos condicionadas para calcular probabilidades de que ocurra un suceso bajo una determinada condición. La de abajo siempre es la condición, lo de arriba es de lo que buscamos la probabilidad, ¿eh? Con las probabilidades condicionadas también se puede saber si dos sucesos son de tipo independientes. Con las probabilidades condicionadas podremos entender si dos sucesos son de tipo independientes. La probabilidad de A condicionada a B, probabilidad de A condicionada a B, si esto es igual a la probabilidad de A, ¿qué quiere decir? La probabilidad de aprobar de los de tardes, si la probabilidad de aprobar de los de tardes es igual a la probabilidad de aprobar en general, ¿qué quiere decir? Pues que el hecho de ser de tardes no influye en la probabilidad de aprobar, la probabilidad de aprobar es la misma, ¿sí? Así que si esta igualdad se cumple, si esto se cumple, que no tiene por qué cumplirse, ¿eh? No es una ecuación que podamos resolver. Hay que mirar esto y esto. Si son iguales, si se cumple la igualdad, entonces diremos que son dos sucesos independientes. Si son iguales, decimos que son dos sucesos de tipo independientes. Así que cuando una condicionada es igual a la probabilidad sin la condición, entonces decimos que son dos sucesos independientes. Si la probabilidad de aprobar si somos de tardes es la misma que la de aprobar en general, es que ser de tardes no influye en el hecho de aprobar, ¿no? Así que es la forma de comprobar si dos sucesos son independientes, si no están relacionados entre ellos. Y decíamos que esto era esto. Esto es esto, ¿no? Hemos dicho. Así que tendremos una segunda forma de comprobarlo, que es lo mismo, pero transformando la fórmula. Es decir, como yo sé que esto es esto, pues yo esto lo puedo pasar al otro lado. Y nos quedaría así. Así que si la intersección de dos sucesos es igual al producto de las probabilidades simples, si la intersección es igual al producto de sus probabilidades simples, eso quiere decir siempre que los dos sucesos son independientes. Es lo mismo que la expresión de arriba, pero transformando los valores, ¿sí? Así que si se cumple esto, también diremos que son independientes. Bueno, pues con estas dos fórmulas tendremos una expresión que nos permitirá saber si dos sucesos son independientes o si no lo son. Venga, seguimos. Leyes de probabilidad. Luego tendremos algunas fórmulas que nos van a permitir calcular probabilidades. Por ejemplo, tenemos la probabilidad del complementario. La probabilidad del complementario es la probabilidad de que no ocurra el suceso A. Si la probabilidad de aprobar es del 0,7, ¿cuál es la probabilidad de que no aprobemos? Por lo que queda hasta 1, ¿no? Es decir, 1 menos la probabilidad de sí aprobar, ¿no? Es decir, 1 menos 0,7 en ese caso sería 0,3, ¿no? La probabilidad de que no ocurra un suceso es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra ese suceso. Más formas, esto sería la ley del complementario. Luego tenemos la ley de la adición. Esta la hemos visto antes cuando mirábamos los diagramas de Euler-Venn, ¿no? Decíamos que para hacer la unión podíamos coger la probabilidad de lo primero más la probabilidad de lo segundo, pero esto lo estábamos contando, eso nos llevaba a contar dos veces la intersección, así que había que restarle una vez la intersección de las dos cosas, ¿no?
Esa es la ley de adición. Si quiero calcular la probabilidad de una unión, probabilidad de A más probabilidad de B, menos la intersección. Después, ley de la intersección. También podemos resolver una intersección a partir de, si decíamos que esto ¿no? La condicionada era igual a la intersección entre la condición, ¿no? Pues esto lo podríamos pasar multiplicando, así que siempre que queramos una intersección, la podemos resolver como condicionada por su propia condición. ¿Sí? Viene de la fórmula de la condicionada que hemos visto antes. Es la ley de la intersección. Venga, pues tenemos esas tres leyes para resolver ejercicios de probabilidades. La ley del complementario, la ley de la unión y la ley de adición y la ley de intersección. Ahora veremos ejercicios que los tenemos que resolver mediante las fórmulas. En los exámenes muchas veces os piden probabilidades, pero que las tendréis que sacar de una tabla de contingencia. Por ejemplo, tenemos aquí este caso al final de la página 9, ¿no? Una tabla de contingencia donde tengo hombres y mujeres y si han elegido hacer evaluación continuada o han elegido hacer evaluación única, ¿no? Tenemos una muestra de personas. No sé si en vuestro caso os dejan elegir entre continuada y única. Hay muchos grados que dejan elegir hacer el examen final o ir haciendo las pruebas de evaluación continuada. Entonces, imaginaros que hemos cogido un grupo de personas y hemos mirado si son hombres o mujeres y si son de continuada o si son de evaluación única, ¿no? Entonces, resulta que hemos cogido 11 personas que eran hombres de continuada, 4 personas que eran hombres y que son de única, 11 personas mujeres de continuada, 9 personas mujeres de única. En total 22, 13, 15, 20 y 35. Venga, entonces, a partir de una tabla como esta, vamos a poder sacar probabilidades simples, probabilidades individuales, podremos sacar probabilidades condicionadas, podremos sacar probabilidades de intersecciones, de que ocurran las dos cosas a la vez, probabilidades de uniones y probabilidades complementarias. Es decir, todo lo que hemos trabajado lo podríamos obtener de una tabla como esta. Aquí tenéis las expresiones, aunque es mejor que lo entendáis de forma intuitiva, que esto es muy sencillo. Vamos a ver el ejemplo de abajo de la página 9, ¿no? Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre? Pues aquí vamos a aplicar siempre la ley de Laplace, ¿no? La ley de que la probabilidad es igual a casos favorables entre casos posibles. ¿Cuántos hombres tengo en total aquí? ¿Cuántos casos favorables hay de esto? 15, ¿no? ¿De un total de cuánto? De un total de 35. 15 de 35, ¿no? Probabilidad de ser hombre es 15 de 35. Pues ya tendríamos resuelta una probabilidad individual. Si quiero una probabilidad individual, sencillamente divido el total de fila o de columna, que sea nuestro valor, entre el total general. Si me pregunto por cuál es la probabilidad de hacer evaluación única, que sería 13 entre 35. Si me pregunto por la probabilidad de ser mujer, 20 de 35. Por eso tenéis arriba probabilidad individual, total, fila o columna, entre el total. Venga, ese sería el punto A. Punto B. Dice, ¿y cuál es la probabilidad de ser hombre si sabemos que somos de evaluación única? Probabilidad de ser un hombre si sabemos que somos de evaluación única. Probabilidad de hombre si sé que soy de única. Esto es una condicionada, porque nos están preguntando probabilidad de algo bajo una determinada condición. Probabilidad de ser hombre si sé que soy de evaluación única. ¿Sí? Quiero saber esta probabilidad condicionada. Venga, por tanto, para calcular una probabilidad condicionada, ¿qué teníamos que hacer? Pues vamos a tener que buscar. Primero, estamos hablando de los de evaluación única, ¿no? Así que esta es la condición, Lo de abajo es la condición y lo de arriba es lo que buscamos. Probabilidad de ser hombre si somos de única. Así que estamos hablando de los de única, solo de los de única. Estoy hablando de esta gente de aquí. ¿Sí? Así que dentro de este grupo, bajo esta condición, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre? ¿Cuáles son los casos favorables? 4, hay 4 hombres, de un total de ¿cuántos? De 13, que son los que satisfacen la condición, ¿no?
de 13 que son los de evaluación única. Así que sería 4 casos de los 13. ¿Sí? Venga, pues con eso resolveríamos esa probabilidad condicionada. ¿Sí? Siempre que sea una condicionada, dividimos la intersección de las dos cosas, entre la condición. ¿Sí? Intersección entre condición. Lo podemos pensar de forma lógica. La condición, hablamos solo de estos, pues estos respecto a todos estos. Venga, la C dice probabilidad de ser hombre y que haya elegido evaluación única. Probabilidad de ser hombre y que haya elegido evaluación única. Venga, ¿cuántos son hombres y han elegido evaluación única? Hombres y única. ¿Cuántos casos favorables hay de que les ocurra esto? Pues 4, ¿no? Son 4 casos. Ahora ya no hablo de estos, ahora hablo en general, ¿eh? Así que sean hombres y de única son 4 casos. ¿4 casos de cuántos? No estoy bajo ninguna condición, ¿eh? Así que hablamos de toda la muestra, 4 de 35. ¿Sí? Pues la probabilidad de hombre y de única, de ser hombre y a la vez ser de única, es 4 de 35. Venga, la D. Dice, ¿y cuál es la probabilidad de ser de única o ser hombre? Probabilidad de ser de única o ser hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Casos favorables. Esa es la unión, ¿no? Que ocurra una cosa o la otra. Casos favorables. Hombres o de única. Estos 11 son hombres o son de única. Son hombres, sí. ¿Y estos 4 son hombres o son de única? Son las dos cosas, sí. ¿Y estos 11 son hombres o son de única? No, no son ni hombres ni son de única. ¿Y estos 9 son hombres o son de única? Son de única, sí. Ya cumplen una de las dos cosas. Así que, ¿cuántos casos hay de personas en la muestra que son hombres o que son de única? Pues 11 más 4 más 11, ¿no? Y eso dividido entre toda la muestra, que son 35. Pues eso nos dará la probabilidad de ser hombres o de ser de única. Pues ya tenemos esta probabilidad de la unión calculada. Venga, y la E dice, probabilidad de ser mujer o ser de continuada. Probabilidad de ser mujer o ser de evaluación continuada. Mujer o continuada. Estamos hablando de que ocurra una cosa o la otra vez, ¿no? Pues el planteamiento sería el mismo. ¿Cuántos casos hay de mujeres o que son de continuada? Pues 11, 11 y 9. Estos no son ni mujeres ni son de continuada, ¿no? Pues estos son 20, 31. Vamos a ponerlo todo. Sería 11 más 9 entre 35. Pues de esa manera resolvemos la probabilidad de esta unión, ¿no? Una unión siempre la resolvemos como la suma de todos los casos que son una cosa o la otra entre el total que tengamos. Muy bien, vamos a la página 10. Página 10. Vamos a empezar ahora con estos ejercicios que tenemos aquí. Así que vamos a utilizar las técnicas que hemos estudiado, ¿no? Aplicando las fórmulas o con el diagrama del árbol para resolver estas probabilidades que nos preguntan. Página 10 dice A. Dice si A y B son dos sucesos con probabilidades. Probabilidad de A igual a 3 de 8. Probabilidad de B igual a 1 de 2. Y probabilidad de la intersección de A y B igual a 1 de 4. Dice, encuentra cuál será la probabilidad de A unión B y encuentra la probabilidad de que no ocurra el suceso A. Buscamos estas dos probabilidades, ¿no? Venga, lo primero que podríamos hacer es, para trabajar con probabilidades, podemos trabajar con decimales, 0, lo que sea,
o con fracciones. Lo podemos hacer con fracciones a veces, que es más fácil, ¿no? Así que vamos a trabajar en este caso con fracciones, pero lo vamos a pasar a octavos todo para que lo podamos sumar y restar sin problemas, ¿no? Sería 1 entre 2 es lo mismo que decir 4 octavos, ¿no? Y 1 de 4 es lo mismo que decir 2 octavos. ¿Sí? Vamos a ponerlo así para poderlo trabajar más fácil. Así que nos piden la unión de A o B. Tengo la intersección, tengo la probabilidad de lo primero y tengo la probabilidad de lo segundo. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Buscamos la probabilidad de que ocurra una cosa o la otra y tenemos la intersección y las probabilidades simples. Pues podemos aplicar la ley de la adición, ¿no? O la ley de la suma. Es la probabilidad de lo primero más la probabilidad de lo segundo menos la intersección de las dos cosas, ¿no? Podríamos obtener la unión a partir de esto. Lo tenemos todo, ¿no? Así que sencillamente es resolverlo. Sería 3 octavos más 4 octavos menos 2 octavos. Pues eso sería igual 7 menos 2, 5 octavos, ¿no? La unión de los dos sucesos sería de 5 octavos. Después, probabilidad de no A. ¿Qué sería la probabilidad de no A? Probabilidad de que no ocurra el suceso A. La probabilidad del complementario habíamos estudiado que era 1 menos la probabilidad de que sí ocurriera, ¿no? Así que si la probabilidad de que ocurra A es 3 octavos, pues será 1 menos 3 octavos, que sería igual a 5 octavos, ¿no? En este caso también sería 5 octavos la probabilidad que estaríamos buscando. ¿Sí? Esto también lo podríamos haber resuelto con un diagrama de aquellos de Euler. ¿Ven? A veces es práctico saber también resolver ejercicios de estos gráficamente. Lo primero que deberíamos hacer es calcular la probabilidad de las áreas que tenemos. ¿Sí? Así que sería, por ejemplo, esto es 2 octavos, la intersección, ¿no? Empezaríamos siempre por la intersección, que es una área única. Luego la probabilidad de A es 3 octavos. Pero claro, la probabilidad de A es 3 octavos. Aquí incluye 2 octavos, así que esto tiene que ser 1 octavo, ¿no? Para que esto sea 3 octavos. Probabilidad de B, 4 octavos, es decir, 2 octavos y 2 octavos, ¿no? Para que nos dé los 4 octavos. Y el resto, esto es 5, así que nos quedaría 3 octavos. Fijaros que con estos datos que me han dado yo podría definir las probabilidades en todas las áreas de un diagrama de Venn. A partir de aquí, ¿qué me dicen? Probabilidad de la unión de A o B. Pues 1 más 2 más 2, 5 octavos. Probabilidad de que no ocurra A. Todo lo que está fuera de A, esto y esto, ¿no? Así que sería un total de 5 octavos también. ¿Sí? Que me preguntan probabilidad de que no ocurra ni A ni B, que no ocurra ninguna de las dos cosas. 3 octavos. ¿Sí? Probabilidad de que ocurra A sin B, es decir, que solo ocurra A, 1 octavo. Probabilidad de que ocurra A únicamente, sin B, 1 octavo, ¿no? Podríamos luego resolver cualquier probabilidad. Una vez hacemos un diagrama de Venn, cualquier probabilidad que nos pregunte, por muy complicada que pueda parecer, la podemos resolver enseguida si lo tenemos gráficamente. De entrada, intentarlo resolver con las fórmulas, pero si algún ejercicio tenéis dudas o preferís comprobarlo, lo podéis hacer, muchos de ellos los podéis hacer con el diagrama de Euler-Venn. Venga, ese era el primer ejercicio de la página 10. Vamos al segundo ejercicio. Dice, en una clase el 40% tienen el pelo rubio, el 25% los ojos azules y el 15% las dos cosas. Así que ponemos los datos. Probabilidad de tener el pelo rubio sería del 0,4. Después, probabilidad de tener los ojos azules sería del 0,25. Y la probabilidad de tener las dos cosas, es decir, ser rubio y a la vez los ojos azules, sería del 0,15. Venga, vamos a tener las probabilidades simples y la intersección, que serían las dos cosas a la vez. Y nos preguntan, dice, si tengo el pelo rubio, ¿qué probabilidad hay de que también tenga los ojos azules? Si tengo el pelo rubio, probabilidad de que también tenga los ojos azules. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Probabilidad de que ocurra algo si tengo el pelo rubio, bajo una condición, ¿no?
Esto es una probabilidad condicionada. Nos preguntan algo, sí, sabemos que ha pasado otra cosa. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es la condición? Dice, si el pelo es rubio, si tengo el pelo rubio, ¿no? Si el pelo es rubio, esto es lo que sabemos, que el pelo es rubio, si el pelo es rubio, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos los ojos azules? Probabilidad de tener los ojos azules, que sería lo de arriba, ¿no? Si el pelo es rubio, ¿qué probabilidad hay de que tengamos los ojos azules? Así que me están pidiendo esta probabilidad condicionada. ¿Cómo se resolvían las probabilidades condicionadas? Pues sencillamente era la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de la condición, ¿no? Así que haremos intersección entre condición. Tenemos las dos, da igual poner R y A que A y R. Yo he puesto R por rubio, pero le podemos poner la letra que queramos. Yo os recomiendo que siempre pongáis una letra para identificar bien qué es cada cosa. No pongáis A y B, que os vais a liar. Venga, ¿cuál es la intersección, por tanto? 0,15. Entre la probabilidad de la condición, que sería de 0,4. Pues sería dividir 0,15 entre 0,4. Y eso nos daría 0,375. Pues ya tenemos la probabilidad de que ocurra A si sabemos que ha ocurrido el suceso B. Venga, probabilidad de que, dice, si tenemos el pelo rubio, de que también tengamos los ojos azules sería un 37,5%, ¿no? Eso era la A. Y la B nos dice, y si tengo los ojos azules, ¿qué probabilidad hay de que no tenga el pelo rubio? Volvemos a estar en una condicionada, ¿no? Dice, si tengo los ojos azules, condicionada, si tengo ojos azules y soy de este grupo, de los de ojos azules, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga el pelo rubio? Ahora nos estarían preguntando por esto, ¿no? Una condicionada, pero lo de arriba es lo complementario de, ¿no? Siempre que tengamos el complementario arriba de una condicionada, si es abajo no, que esto sería más complicado, pero si es arriba de una condicionada, vamos a tener que resolverlo de la siguiente manera. 1 menos la probabilidad de ser rubio si tenemos los ojos azules. ¿Sí? Lo vamos a resolver de esta manera. 1 menos la probabilidad de ser rubio si tenemos los ojos azules. Es como si tuviéramos así. ¿Sí? Es que no ocurra esto que estamos estudiando. Venga, así que sería 1 menos la probabilidad de rubio condicionado a ojos azules, que eso lo obtendremos siempre como la intersección de las dos cosas entre la probabilidad de la condición, ¿no? Intersección entre condición. Así que esto lo resolvemos, lo tenemos todo, ¿no? La intersección es 0,15 y la condición en este caso es la A, que sería 0,25. 1 menos 0,15, 1 menos 0,15 entre 0,25. Venga, lo resolvemos, esto nos daría 0,4. Pues ya lo tenemos resuelto. Habría un 40% de probabilidades de que si tenemos los ojos azules no tengamos el pelo rubio. Venga, muy bien, pues en este ejercicio hemos trabajado con condicionadas. A veces nos podemos encontrar con un complementario y una condicionada, pues hacemos la ley del complementario, 1 menos la probabilidad de que nos ocurra eso. Venga, muy bien. Vamos al tercer ejemplo. Dice, una enfermedad tiene dos síntomas diferentes, el síntoma A y el B. Dice, un 20% de los casos no presentaban síntomas. Eso quiere decir que un 20% no tenían ni el síntoma A ni el síntoma B, ¿no? El 20% no presentaban, bueno, diríamos así, ¿no? Que no tienen ni el síntoma A ni el síntoma B. El 20%. O lo que es lo mismo, si el 20% no tiene ningún síntoma, esto lo podemos expresar de una forma más fácil así, ¿no?
si el 20% no tienen síntomas, es que el 80% tiene algún síntoma, o tiene A o tiene B, ¿vale? Para no dejarlo así, que nos puede costar un poquito luego de resolver, sencillamente pensaremos que, esto también podríamos haberlo expresado como la probabilidad de no tener síntomas, podríamos haber también expresado así, es lo mismo. ¿Vale? La probabilidad de no tener síntomas, de no tener o A o B, es del 20%, o lo que es lo mismo. Vamos a quitar esto mejor. Escribir. ¿Sí? El 20% no tienen síntomas, por tanto, vamos a decir que el 80% tienen algún síntoma, ¿no? Es decir, la unión. Luego dice, el 50% tiene el síntoma A, probabilidad de tener el síntoma A es 0,5, y el 30% además del A tiene el B. 30% además del A tiene el B, es decir, que tiene los dos. Ojo que no es una condicionada, ¿eh? Dice que además del A tiene el B, es decir, que tiene los dos, no que si tiene uno, tiene... No, estamos hablando de que tiene uno y además el otro, es decir, que tiene los dos. Y eso es un 30%. Y nos dicen, con estos datos que tenemos, ¿podemos decir que son sucesos independientes? ¿Podemos decir que son dos sucesos independientes? ¿Cómo comprobamos si eran dos sucesos independientes? Pues uno era mirando si la condicionada era igual a la probabilidad sin la condición, que aquí no tenemos ninguna condicionada. Y la otra forma, que es la que podemos aplicar aquí, sería intentando comprobar si la intersección es igual al producto de las probabilidades simples. Si esto se cumplía, ¿no? Entonces decíamos que eran sucesos independientes. Si se cumplía esa igualdad, ¿no? En este caso se cumple, vamos a ver si lo tenemos todo. La intersección la tenemos, la probabilidad de A la tenemos, pero la probabilidad de B no la tenemos. Ojo que esto no lo podemos igualar para obtener B, porque yo no sé si la igualdad se cumple o no. Se cumple si son independientes. Si no son independientes, entonces no se cumplirá. Así que no lo podemos utilizar para igualarlo directamente, sino que tendremos que resolver la probabilidad de B. ¿Qué fórmula nos relaciona la probabilidad de una cosa con la unión, con la intersección y con la probabilidad de la otra? Pues la ley de la adición. En este caso podríamos aplicar la ley de la adición, ¿no? Porque yo sé que la unión de las dos cosas es 0,8, sé que la probabilidad de A es 0,5, sé que la probabilidad de B, bueno, en este caso es nuestra incógnita, y la intersección sería de 0,3. Así que fijaros que esto sí es una ecuación, que esto se cumple siempre, es la ley de la adición, así que puedo utilizar esta expresión para resolver la probabilidad de B, que sería nuestra incógnita. Así que nos quedaría 0,8 menos 0,5 más 0,3 igual a probabilidad de B. ¿Sí? Así que 0,8 menos 0,3, 0,3 más 0,3, 0,6. Pues la probabilidad de B la hemos resuelto y sería igual a 0,6. Habría un 60% de probabilidades de que tuviéramos el síntoma B. Pues ahora que tengo aislado la probabilidad de B, ahora podemos resolver esto. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A y a la vez B? 0,3. ¿Cuál es la probabilidad de A? 0,5. ¿Y cuál es la probabilidad de B? 0,6. ¿Se cumple esta igualdad? 0,3 es igual a 0,5 por 0,6. 0,5 por 0,6 es 0,3, ¿no? Así que sí, se cumple la igualdad. ¿Cómo se cumple la igualdad? ¿Qué quiere decir? Pues que en este caso el suceso A y el suceso B son independientes. El tener el síntoma A no influye en la probabilidad de tener el síntoma B. Una cosa no afecta a la otra. Son totalmente independientes. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Así que, ¿son independientes? Sí, sí que son independientes el síntoma A y B. Tener un síntoma no va a implicar tener el otro síntoma o no va a implicar cambiar la probabilidad de tener el otro síntoma. Venga, muy bien. Pues ya hemos hecho unos pocos ejemplos de qué nos podrían preguntar respecto a probabilidad, utilizar las fórmulas, ¿no?, para resolver probabilidades de
situaciones, ¿no? Venga, vamos a la página 11 del dossier y acabaremos con este 3.1. Venga, empezamos con el teorema de la probabilidad total. Nos quedan dos teoremas para acabar esta introducción a la probabilidad. Uno es el teorema de la probabilidad total y el otro sería el teorema de Bayes. El teorema de la probabilidad total, nos dice que la probabilidad de un determinado suceso, la probabilidad simple de un suceso, la podríamos obtener a partir de las probabilidades de los diferentes de que ocurra ese suceso en las diferentes partes que formen la población. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero saber la probabilidad de aprobar el examen. Pues yo podría obtener la probabilidad de aprobar el examen a partir de la probabilidad de aprobar el examen de los de la clase A, de la probabilidad de aprobar el examen de los de la clase B, de la probabilidad de aprobar el examen de los de la clase C, probabilidad de aprobar el examen de los de la clase D. ¿Sí? Si yo tengo la probabilidad de que ocurra el suceso en las diferentes partes que forman la población, puedo llegar a resolver la probabilidad global de ese suceso. Eso es lo que nos dice el teorema de probabilidad total. Es una forma de calcular una probabilidad simple cuando lo que tenemos son las probabilidades condicionadas. Es decir, yo puedo calcular la probabilidad de B si a partir de la probabilidad de B condicionada a la primera parte, por ejemplo a A en este caso, multiplicado por la probabilidad de ser de la primera parte, más probabilidad de B en una segunda parte de la población por la probabilidad de ser de esa segunda parte de la población, más. Iríamos haciendo esto para todas las partes en las que se divida la población. Así que fijaros que si tengo una probabilidad de que ocurra algo en las diferentes partes de la población, puedo llegar a conseguir la probabilidad general de que ocurra nuestro suceso. Venga, entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, si en un examen de estadística los hombres tienen una probabilidad de aprobar del 45%, si en un examen de estadística la probabilidad de aprobar de los hombres es igual al 45%, ¿sí? Probabilidad de aprobar si somos un hombre es del 0,45, y las mujeres tienen una probabilidad de aprobar del 48%, y sabemos que el 60% de la clase son hombres, probabilidad de ser hombre igual al 60%, dice, ¿qué probabilidad van a tener los alumnos de aprobar? Nos preguntamos por la probabilidad de aprobar, vamos a poner así, aprobar. En general, cuando sé la probabilidad de aprobar de los hombres y de aprobar de las mujeres, ¿sí? Y sé la proporción de hombres que hay, el 60%, la probabilidad de ser hombre, y la probabilidad de ser mujer, si lo suponemos un suceso binario, sería 0,6 y 0,4, ¿no? Así que esto lo hago el complementario y consigo la otra probabilidad. A partir de esto, ¿cuál es la probabilidad de aprobar? La probabilidad de aprobar la vamos a obtener a partir del teorema de probabilidad total, porque tengo la probabilidad de aprobar en las diferentes partes de la población, así que voy a sacar la probabilidad de aprobar en global a partir del teorema de probabilidad total. Probabilidad de aprobar es igual a la probabilidad de aprobar si somos hombres por la probabilidad de ser hombres más la probabilidad de aprobar si somos mujeres por la probabilidad de ser mujeres, ¿no? Probabilidad de aprobar si somos hombres por la probabilidad de aprobar probabilidad de aprobar si somos hombres por la probabilidad de ser hombre más probabilidad de aprobar si somos mujer por la probabilidad de ser mujer. Venga, esta probabilidad sería del 0,45 y esta probabilidad es del 0,6 más 0,48, que es la probabilidad de aprobar de las mujeres, por 0,4, que es la probabilidad de ser mujer, ¿no? Si aplicamos todo esto, 0,45 por 0,6 más 0,48 por 0,4 es igual a 0,462. A ver, un segundo. Vale, entonces decíamos que podíamos, por tanto, conseguir la probabilidad
general a partir de las condicionadas de las diferentes partes. Pues ya lo teníamos resuelto a través del teorema de la probabilidad total. Muy bien, pues esto es el teorema de probabilidad total. Y tenemos otro teorema que está enlazado con este, que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que nos dice es lo siguiente, que podemos resolver la probabilidad de un suceso condicionado a otro siempre que tengamos la probabilidad del suceso contrario, es decir, la probabilidad complementaria contraria. Si yo quiero la probabilidad de A1 si somos de B, ¿esto cómo lo resolvíamos? Pues probabilidad de A1 por B entre probabilidad de B, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tuviéramos lo contrario? B A1 es igual a la probabilidad de B intersección A1 entre probabilidad de A1, ¿no? Venga, entonces a partir de aquí, yo por tanto podría utilizar estas dos fórmulas juntándolas en una única fórmula, ¿no? Esta es la fórmula general de la condicionada, pero yo sé que esta condicionada me da esto y esta condicionada me da esto. Pero lo de arriba es lo mismo, ¿no? Así que yo esto lo podría pasar multiplicando al otro lado. Así que nos quedaría que esto lo puedo pasar multiplicando. Así que nos encontraremos con que la fórmula de la condicionada, la intersección, esto, se podría resolver con la condicionada, ¿sí? Con la condicionada contraria, es decir, con probabilidad de B condicionado a 1 por la probabilidad de ser de A1, ¿sí? Por la ley de la multiplicación que decíamos, ¿no? La intersección, ¿no? Si aplicamos la condicionada al revés y aplicamos la misma fórmula, observamos que la intersección también se puede conseguir con la condicionada al revés, por la probabilidad de nuestra condición. Así que esto es lo mismo que decir esto. Y nos acabaría quedando esta fórmula. Así que la probabilidad de A1 condicionada a B es igual a la probabilidad de B condicionada a 1 por la probabilidad de A1 entre la probabilidad de B. Esto es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes sencillamente coge la fórmula de la condicionada y coge la intersección y la transforma a partir de la ley de la multiplicación que decíamos, ¿no? A partir de la propia fórmula de la condicionada, pero con la condicionada del revés, ¿no? Y esto lo podemos resolver y nos acaba quedando esta fórmula, que es la fórmula del teorema de Bayes, ¿sí? Es muy sencillo, viene de la fórmula de la condicionada, pero aplicando esa transformación de la intersección la convertimos en esto, ¿vale? Venga, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, y luego hay veces que veréis la fórmula de esta manera. Veréis la fórmula así. Probabilidad de B condicionado a 1 por probabilidad de ser de A1. Y todo esto entre la probabilidad de B si somos de A1 por la probabilidad de ser de A1 más la probabilidad de B si somos de A2 por la probabilidad de ser de A2, ¿no? Lo que podemos hacer es, cogemos la probabilidad de abajo y la podemos descomponer a través del teorema de probabilidad total, ¿no? ¿Sí? Así que el teorema de Bayes muchas veces los vais a encontrar así. ¿Sí? Esto sencillamente es, el teorema de Bayes es esto, pero si lo de abajo lo descompongo siguiendo el teorema de la probabilidad total, pues nos acaba quedando esta fórmula que parece muy compleja, pero que no es más que esto transformado aquí y lo de abajo aplicándole el teorema de la probabilidad total. ¿Sí? Esto en general, si lo tenemos así, pues lo tenemos que resolver de esta manera, pero el teorema de Bayes en sí realmente sería esto de aquí, ¿no? Así que nos dicen ahora, ¿cuál es la probabilidad de que, en el caso anterior, cuál es la probabilidad de que si has aprobado, fuera su nombre? Probabilidad de que si has aprobado, sea su nombre. ¿Cómo lo resolvemos? Pues vamos a tener que sabemos la probabilidad de aprobar si somos un hombre, ¿no? Lo hemos hecho antes, probabilidad de aprobar, teníamos la probabilidad de aprobar si éramos hombre, la probabilidad de aprobar si éramos un hombre hemos dicho que era el 0,45,
La probabilidad de aprobar si somos una mujer decíamos que era del 0,48, luego la probabilidad de ser hombre era del 0,6 y la probabilidad de ser mujer era del 0,4, ¿no? Y la probabilidad de aprobar nos había salido antes 0,462, ¿no? Venga, entonces, a partir de aquí, probabilidad de ser hombre si estamos aprobados, lo vamos a resolver a partir de, del cálculo del teorema de Bayes, ¿no? Esta condicionada no la tenemos, pero tenemos la contraria. Siempre que os ocurra esto de que tenemos la probabilidad condicionada contraria de la que nos están diciendo, podemos utilizar el teorema de Bayes. Así que vamos a aplicar el teorema de Bayes. Será la condicionada del revés multiplicada por su condición, ¿no? Sí, esta condicionada la pongo del revés y la multiplico por su condición entre la condición global. Que esta condición global a veces tenemos que descomponerla con el teorema de probabilidad total. En ese caso no hace falta porque lo tenemos todo. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar si somos un hombre? Es 0,45. ¿Por cuál es la probabilidad de ser un hombre? La probabilidad de ser un hombre es de 0,6. Entre la probabilidad de aprobar, que sería de 0,462. Pues con todo esto aplicaremos el teorema de Bayes y podemos resolver esta probabilidad condicionada. Probabilidad de ser un hombre si sabemos que hemos aprobado. 0,45 por 0,6, 0,45 por 0,6 entre 0,462. 0,584, ¿no? La probabilidad sería de 0,584. Venga, pues con esto ya lo tendríamos resuelto, ¿no? La probabilidad de que si somos del grupo que ha aprobado seamos un hombre es una probabilidad del 58,4%. Venga, pues con esto acabamos este tema 3.1 de introducción a la probabilidad. Hemos visto las leyes básicas de la probabilidad, cómo se obtienen probabilidades, con el concepto de Laplace, ¿sí? Y luego los dos teoremas, el de probabilidad total y el teorema de Bayes. Venga, pues lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima clase, que seguiremos con la parte de probabilidad, ya en el apartado 3.2.